Vamos a hablar sobre los retrovirus, específicamente sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Los retrovirus son virus de tipo ARN, de cadena positiva, que tienen capacidad para obtener una cadena de DNA a partir de una cadena de RNA. Por eso se los llama retrovirus. Esta cadena de ARN suele estar segmentada. Además, está rodeada de una cápside proteica que a su vez tiene alrededor una envoltura de 80 a 120 nanómetros y en su superficie están las glucoproteínas que le sirven para su adherencia, de las cuales la más importante es la GP120, siguiéndola en importancia la GP41. Poseen dentro del núcleo cápside la DNA polimerasa ARN dependiente, llamada comúnmente transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Es la que se encarga de construir una cadena de DNA a partir de la cadena de RNA que es su genoma, rompiendo así las leyes de la genética. Además pueden tener dos ARNs de transferencia y enzimas integrasas dentro del virus que asegurarán precisamente su replicación. Existen tres subfamilias de retrovirus: el oncornavirus, virus linfotrópicos humanos de tipo 1, 2 y 5, que están relacionados con los cánceres de la sangre; los lentivirus, de los cuales se conoce al virus de la inmunodeficiencia humana 1 y al 2; y finalmente los espumavirus, cuyo rol patógeno no se conoce. En la imagen estamos viendo la estructura de los retrovirus, donde se puede ver su RNA genómico. Se encuentran las enzimas como las integrasas, la transcriptasa inversa en su interior. También se puede ver las glucoproteínas en su exterior, la GP120 o la GP41, que son las más importantes. Se pueden ver también toda una serie de proteínas que se logran detectar en los estudios de análisis. La replicación viral inicia con la unión de las glucoproteínas GP120 a los receptores de tipo CD4 que existen en los linfocitos T4 y los macrófagos. De hecho, toda célula que tenga receptores CD4 puede ser una célula diana para el virus de la inmunodeficiencia humana. Una vez que ha ingresado el virus, se libera el ARN genómico y la transcriptasa inversa es la que, con la ayuda de las ARN transferasas que también lleva el virus, codifica para un ADN viral o provirus que puede ingresar al núcleo de la célula huésped. El ADN bicatenario se funde con el cromosoma del huésped gracias a las enzimas integrasas que el mismo virus también transporta. El ADN vírico sirve para formar ARN mensajero de gran longitud, que luego va a ser escindido en varios segmentos. Entonces, el ADN mensajero sirve para sintetizar las proteínas, poliproteínas, que luego se dividen finalmente para producir las proteínas funcionales del virus. Posteriormente, el virus se ensambla y sale por gemación a través de la membrana citoplasmática, que ya tiene incrustadas las glucoproteínas virales en su superficie. Termina de madurar y va en busca de otras células para seguir replicándose. Factores de virulencia que pueden ayudar a acelerar la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana. Factores como la estimulación celular por mitógenos, interleuquinas u oncogénesis, o la presencia de otras infecciones como el herpes virus pueden favorecer la replicación viral. El mayor factor de virulencia que tiene el virus de la inmunodeficiencia humana es su afinidad y tropismo por las células con receptores CD4, lo cual se encuentra en los linfocitos T4 y los macrófagos, también en las neuronas. El virus puede permanecer latente mucho tiempo y cuando se reactiva puede llevar a la muerte celular por inducción de la apoptosis. Estos citopáticos que produce el virus de la inmunodeficiencia sobre las células
diana son los siguientes: las células multinucleadas, con la formación de sincidios celulares, el aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática, el acúmulo de copias de DNA que no ha sido integrado al genoma del virus, la unión de la glucoproteína 120 con los receptores CD4 de las células de los linfocitos T pueden desencadenar la apoptosis celular y la destrucción de la célula. Los macrófagos, monocitos y células de igual estirpe resisten a la acción citolítica del virus porque no expresan tantos receptores y se convierten en reservorios del virus de la inmunodeficiencia humana. En la figura podemos ver los cambios que pueden existir en las células diana. La apoptosis, que se produce o muerte celular programada, puede ser inducida por la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana, con la consiguiente necrosis y fagocitosis de esta célula. Aquí podemos ver el efecto también sobre los linfocitos T4. El efecto citopático directo es la acción que tiene el virus sobre la misma célula del tipo linfocito T4, que induce la apoptosis por la presencia de las proteínas tóxicas del virus. Asimismo, este virus CD4 se convierte en víctima de los mismos linfocitos T8, que se encargan de ejercer la citotoxicidad con una destrucción inmunomediada. La infección del virus de la inmunodeficiencia provoca pues alteración en varios niveles. La alteración funcional y la lisis del linfocito T4 con menor respuesta proliferativa, menor ayuda y control de las células T4, disminuye la citotoxicidad inducida por linfocitos T4 y la respuesta de hipersensibilidad retardada. La alteración de los monocitos produce menor quimiotaxis, menor producción de interleuquinas de tipo IL-1, menor fagocitosis, menos liberación de factor de necrosis tumoral y de otras interleuquinas. La alteración en células asepsinas provoca una menor citotoxicidad y un aumento de las células cancerígenas. Y la alteración en los linfocitos B produce una menor respuesta humoral específica con una disminución de la producción de anticuerpos específicos y más bien la producción incontrolada de anticuerpos inespecíficos que pueden llevar a enfermedad por autoinmunidad. En este diagrama vemos cómo evoluciona el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. En principio, el virus de la inmunodeficiencia humana entra a las células diana, que tienen los receptores CD4, linfocitos T4 y macrófago principalmente. Entonces se produce el complejo relacionado con el SIDA, que puede ser asintomático o pasar desapercibido como si fuera un resfriado común. A veces puede ocasionar un cuadro llamado mononucleosis infecciosa, que es un síndrome caracterizado por fiebre, adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia y erupción cutánea. Otros virus también pueden producir la mononucleosis infecciosa, como son el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. Tras un periodo latente que es bastante variable, pero que va aproximadamente entre 6 meses y un año, aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. En este tiempo, el virus se ha mantenido dentro de las células, muchas veces con mínima replicación y otras veces con una replicación mayor que logra disminuir la cantidad de linfocitos T4. Cuando estos disminuyen a menos de 200, entramos a un periodo de mayor riesgo. Entonces, el virus se replica masivamente produciendo lisis en los linfocitos T4, lo cual descontrola la inmunidad. Al mismo tiempo, se producen manifestaciones propias del mismo SIDA, como son la pérdida de peso al punto de la caquexia, diarreas frecuentes, fiebre, adenopatías generalizadas, compromiso del sistema nervioso central con demencia y afección sensitivo-motora, etc. También encontramos las infecciones oportunistas, que generalmente son sistémicas y graves por gérmenes que normalmente no producirían infección, cánceres como los sarcomas y los linfomas y enfermedades autoinmunes como las artritis reactivas
como la artritis psoriásica, como la psoriasis y otras enfermedades de tipo autoinmune. En esta lámina podemos ver lo que sucede con el recuento de los linfocitos T4 a lo largo del tiempo en el que se tiene al virus. En rojo vemos las copias de ARN viral por ml en el plasma y en azul vemos el recuento de linfocitos T. Podemos ver que en la infección primaria todavía existe una buena cantidad de linfocitos B y durante el periodo de latencia se puede tener un valor aceptable que poco a poco va disminuyendo, de tal manera que cuando existe ya una mayor replicación del virus con mayor cantidad de carga viral, pues los linfocitos T4 ya han disminuido a niveles alarmantes. En cuanto a las copias de ARN viral, en principio se tiene una subida rápida donde se produce el síndrome de infección aguda o el síndrome de impregnación. Entonces el virus entra en un estado de latencia donde baja la carga viral y posteriormente va ascendiendo a medida que van disminuyendo la cantidad de linfocitos T4. Entonces se producen recién los síntomas generales, las enfermedades oportunistas, los cánceres y obviamente la muerte del paciente. Características más importantes del virus de la inmunodeficiencia humana está la vía de transmisión, que es por vía parenteral, a través de transfusiones no controladas, trasplante de órganos, accidentes con cortopunzantes contaminados con sangre, tatuajes, perforaciones. También tenemos la vía sexual relacionada con la promiscuidad sexual, la vía transplacentaria cuando la madre enferma se embaraza o cuando contrae la enfermedad estando embarazada, y también por vía de la lactancia materna que también puede pasar el virus. Los factores de riesgo pues son la promiscuidad sexual, las transfusiones sanguíneas, la drogadicción por vía endovenosa, el instrumental contaminado, etc. La geografía es mundial, prácticamente hay virus de inmunodeficiencia humana en todo el mundo. La enfermedad es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tiene manifestaciones propias de la enfermedad del SIDA, infecciones oportunistas, neoplasias asociadas y enfermedades autoinmunes. Entre las manifestaciones clínicas tenemos 4 acápites: manifestaciones clínicas propias del SIDA, que es fiebre, pérdida de peso, fatiga, diarreas frecuentes, linfadenopatías generalizadas, en etapas más avanzadas encefalitis subaguda, mielopatía vacular, meningitis aséptica, neuropatía periférica, la demencia del SIDA. Al mismo tiempo, los pacientes pueden tener infecciones oportunistas por bacterias, por hongos, por virus, por parásitos, bacterias como Mycobacterium avium intracelular, Mycobacterium tuberculosis, enterobacterias patógenas oportunistas, cocos gram positivos oportunistas son parte de la vida diaria de estos pacientes. Igualmente parásitos como el Toxoplasma gondii, Isospora belli, especies de Cryptosporidium, hongos como las cándidas de diferentes especies, Cryptococcus neoformans, Coccidioides imitis, Histoplasma capsulatum o Pneumocystis carini. Y los virus, pues aquellos que suelen ser de vida latente, como el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus del herpes simple, virus varicela zoster, los poliomavirus humanos de tipo JC o virus de la hepatitis B. Son frecuentes en estos pacientes. Los cánceres también son frecuentes. Tenemos que son más frecuentes en los pacientes con SIDA porque tienen disminuida la citotoxicidad. Entonces se pueden ver linfomas de tipo Hodgkin, linfoma de Burkitt, el sarcoma de Kaposi relacionado con el virus del herpes simple tipo 8, el carcinoma anogenital, etc. Finalmente, como hemos visto, las enfermedades autoinmunes suelen ser también más frecuentes en estos pacientes. Tenemos la artritis reactiva, la polimiositis, vasculitis, la artritis psoriásica, la enfermedad de Behçet, etc.
En esta lámina podemos ver las manifestaciones clínicas del SIDA de acuerdo a los órganos comprometidos. Como vemos, pueden haber manifestaciones neurológicas, también respiratorias, digestivas, urinarias, genitales, y también tenemos afecciones por lugares más específicos, como los ganglios cervicales, como la boca o los ojos o la cara. O tenemos también afecciones que pueden afectar solo a la piel. Entonces, si vemos las afecciones neurológicas, el paciente puede sufrir de demencia, puede desarrollar parasitosis como la toxoplasmosis cerebral o presentar infecciones bacterianas como la meningitis tuberculosa. También podría sufrir de algunas virosis y ser víctima de la leucoplasia multifocal progresiva. En los ganglios podría tener tuberculosis ganglionar por micobacterias atípicas, cáncer nasofaringio, la hiperplasia benigna inespecífica, candidiasis en el esófago, herpes simple esofágico o citomegalovirosis esofágica. En el pulmón podría tener neumonías de toda índole, bacterianas, virales, fúngicas, también de tipo tuberculoso y por micobacterias atípicas como el complejo MAI, Mycobacterium avium intracelular. Tenemos también neoplasias como el sarcoma de Kaposi, el linfoma non-Hodgkin, cánceres de endometrio y cáncer de cuello uterino. Asimismo, podría verse dentro de la boca infecciones por virus de Epstein-Barr como la leucoplasia villosa, también el herpes simple, las candidiasis con un moguet muy generalizado, etc. Entonces, existen muchísimos cuadros que se presentan y muchas veces varios de ellos al mismo tiempo en el paciente con SIDA. Esta lámina es para ilustrar algunas afecciones que son frecuentes en el paciente con SIDA. La lámina de la esquina de arriba a la derecha muestra un paciente con SIDA consumido en la caquexia por la gran pérdida de peso que sufre. Tenemos estos cuadros. El cuadro con la letra A nos está mostrando una leucoplasia villosa producida por el virus de Epstein-Barr. El cuadro B nos muestra un moguet en el paladar por la Candida albicans. El cuadro C nos está mostrando el sarcoma de Kaposi relacionado con el virus del herpes simple tipo 8. El cuadro D nos está mostrando neumonías relacionadas con infecciones por bacterias, virus. El cuadro E nos muestra una corioretinitis por un citomegalovirus y el cuadro F está mostrando una infección por Cryptosporidium que está afectando al intestino. El paciente con SIDA cuando llega al hospital o a su centro de salud, pues debe ser clasificado de acuerdo a la presencia o no de síntomas y de acuerdo al recuento de los linfocitos T4. De acuerdo a eso se puede determinar su gravedad. Entonces, el número de linfocitos T4 indica la gravedad, ¿no? Más de 500 podríamos decir que el paciente tiene pocas probabilidades de tener enfermedad avanzada y podría recibir tratamiento con mucho éxito. En cambio, cuando el recuento es menos de 200, ya aumenta la gravedad. Sin embargo, hay mucha variabilidad entre los pacientes, porque hay pacientes que tienen bastante cantidad de linfocitos T4 que incluso supera los 500 por milímetro cúbico y sin embargo ya tienen alguna condición que indica que tiene la enfermedad porque son sintomáticos de alguna enfermedad oportunista, algún cáncer o alguna enfermedad autoinmune grave. O se puede encontrar el otro extremo, hay personas que tienen menos de 200 leucocitos T4, pero que son totalmente asintomáticos, que no tienen ninguna enfermedad que sea indicador del SIDA. El diagnóstico de
la infección por el VIH puede hacerse de diferente forma. Se puede hacer el aislamiento del virus y el cultivo en los linfocitos, pero es bastante complejo de hacerlo. También se podría realizar la citometría de flujo para hacer el recuento de linfocitos T4 y linfocitos T8 y la relación T4-T8. La serología también es otra que se realiza con la búsqueda de anticuerpos y también de antígenos que se hace por ELISA, por Western blot respectivamente, ¿no? Buscando anticuerpos contra la GP120, 160, la GP41 o la proteína 24, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace cuando se tiene la sospecha de algún factor de riesgo es realizar el ELISA. El ELISA para búsqueda de anticuerpos es un primer indicador, o a veces también se puede utilizar una prueba rápida de inmunocromatografía como cuando se hace una campaña de detección. Entonces, hay que tener en cuenta que a partir de las 12 semanas, más o menos los 3 meses, se pueden presentar los primeros anticuerpos. Si la prueba saliera negativa, no hay seguridad todavía de que no haya habido contagio, debe repetirse la prueba después de 3 meses nuevamente. Si la prueba saliera positiva, debe confirmarse dependiendo de dónde se encuentra. Si es un lugar donde el SIDA no es una enfermedad tan prevalente, pues hay que confirmar la enfermedad a través de un Western blot. En cambio, si se trata de un país donde la enfermedad es muy prevalente, pues no es necesario. Una vez que se tiene el diagnóstico, se hace generalmente la citometría de flujo para ver la condición inmunológica del paciente. Entonces, hacer el recuento de linfocitos T4 y hacer la relación T4-T8 nos indica si el paciente está todavía inmunológicamente competente. Se puede hacer también la carga viral. Una vez que tengamos una carga viral suficiente, ya sabemos que el paciente está perdiendo frente al VIH y tiene que comenzar tratamiento. Tanto la citometría de flujo como la carga viral nos sirven para hacer el control del paciente a lo largo de su tratamiento, ver si está teniendo éxito su tratamiento o no. Las cosas más importantes es determinar el momento en el que el paciente necesita tratamiento para el SIDA. Es diferente tener VIH positivo, ser un paciente serológicamente positivo para VIH, y otra, tener ya la enfermedad. La diferencia está en el estado inmunológico, que indica buena cantidad de linfocitos T4, y en la presencia de síntomas indicadores de SIDA. El tratamiento se hace con antivirales, que suelen ser entre 3 y 4 antivirales en general, pero es algo muy personalizado que el médico indica al paciente. Y estos antivirales generalmente actúan en alguna parte del ciclo de replicación del virus. Entonces existen muchos antivirales que incluso se están fabricando 3 o 2 en 1 a fin de mejorar la calidad de vida del paciente y evitar el impacto que significa tomar muchos medicamentos al mismo tiempo. El tratamiento normalmente es bien tolerado, sin embargo hay que hacer también vigilancia de las complicaciones y a veces se necesita hacer tratamiento de estas complicaciones. En cuanto a la prevención del SIDA, hasta el momento no se conocen vacunas contra el SIDA. Se han practicado varias vacunas con virus vivo atenuado, virus muerto, virus defectuoso y vacunas de algunas subunidades. Sin embargo, en este momento todavía no se cuenta con la inmunización respectiva. En el mapa que vemos podemos ver el alcance del SIDA a nivel mundial. La prevalencia de la enfermedad suele ser muy alta en el sur del África y también en varios países del centro de África. El resto de países tiene un poco menos de prevalencia y en nuestro país, gracias a Dios, tenemos mucho menor prevalencia de 0,1 a 0,5% de individuos que tienen SIDA. Algo muy importante es la detección de la infección.
Cuando existen factores de riesgo que abren la posibilidad de un contagio, se debe realizar la prueba. Es de realización sencilla y podría ayudarnos sobre todo a la vigilancia del paciente y del momento en el que puede estar entrando en la enfermedad del SIDA para iniciar el tratamiento antiviral y de esa manera garantizar una vida de calidad y mejorar la sobrevida del paciente. Como mayor estrategia para evitar el contagio por vía sexual, se tiene evitar la promiscuidad sexual, pero también es útil utilizar el preservativo o condón, que es un método de barrera que evita el contacto con las secreciones sexuales. Usar siempre guantes cuando se va a manipular la muestra del paciente y tener mucho cuidado en el manejo de los cortopunzantes. Evitar compartir jeringas y otros instrumentos que podrían producir daño, como por ejemplo cepillos de dientes, navajas de afeitar u otros utensilios que utilizamos normalmente. Con esto esperamos haber cumplido con nuestro objetivo, que es hablar sobre las características de este virus, las características de la enfermedad, sus manifestaciones clínicas, su diagnóstico, su tratamiento y su prevención. Agradezco su atención.